Muy buenos días o muy buenas noches, esto depende desde donde tú nos estés escuchando. Hoy en vivo desde Si Tuvieras Fe como un granito de mostaza Records con su anfitriona Isabela Ramírez. Les traigo a este podcast un tema bastante interesante. Les traigo algo acerca de la historia de Jesús de Nazaret, un poco sobre quién fue según los evangelios o según historiadores contemporáneos. Para esto les traigo 3 invitados especiales: la doctora teóloga Yuneidi Meneses Fandiño, el famoso historiador Daniel Felipe Quintero y por último el profesor teólogo de Cambridge, José Iván Martínez Duque. Entonces, no siendo más, comencemos por una pequeña pregunta introductoria. Nuestros conocimientos generales sobre quién fue Jesús de Nazaret. Los conocimientos generales que todos tenemos acerca de él es que es el Hijo de Dios. Fue ese ser de luz maravilloso enviado hacia nosotros para mostrarnos el reino de Dios, para expresarnos su amor incondicional, ese famoso agape hacia toda la humanidad. Sabemos también que fue crucificado, muerto y sepultado. Además, la orden la dio el perfecto Poncio Pilato, quien ya hemos escuchado muchas veces también. Y que al tercer día resucitó entre los muertos. Estos son solo algunos conocimientos generales, pero pronto los ahondaremos más. Por ahora, eso es todo. Recuerden que al final de este podcast encontraremos información complementaria por el doctor José Iván Martínez. Por ahora, continuemos con la doctora Yuneidi Meneses, quien nos expondrá quién fue Jesús de Nazaret según los evangelios, con base en los textos de Bustos y de Tamayo. Muy buenos días, doctora. Espero que se encuentre muy bien. Comencemos entonces con la primera pregunta del día. ¿Qué es lo que dicen los evangelios de Jesús? En los evangelios se nos menciona que Jesús es revelador del Padre, ya que se debe llegar a conocer a Dios a partir del desvelamiento que tiene lugar en Jesús. Es el Hijo de Dios, es Dios entregado por el amor, es decir, que el Dios revelado en Jesucristo no es tanto el Dios del poder cuanto el Dios del amor. También se nos menciona que Jesús es nuestro hermano mayor, puesto que toda la humanidad está unida en la humanidad de Jesucristo. El hombre revelado en Jesús ama incondicionalmente, lo que representa a Dios Padre, ya que éste igualmente nos ama incondicionalmente. Ser hombre consiste en corresponder al amor gratuito de Dios. Jesús es perfecto como Dios y perfecto como hombre. No deja de ser Dios para ser hombre y no es menos hombre por ser Dios. Él realiza la más perfecta imagen de Dios. También es nuestro Salvador, nos salva del pecado. El pecado es no corresponder al amor gratuito de Dios a través de las otras personas y de la creación. Adicionalmente, cada evangelio se nos habla de una parte específica de la vida de Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, que es uno de los más antiguos, se enfatiza mucho en el secreto mesiánico, donde Jesús no quiere que compartan por completo que Él es el Mesías. Siempre se ve a Jesús como un hijo obediente de Dios, por lo cual ese destino tan doloroso y mortal era necesario y dispuesto por su Padre, al cual Jesús accedió, por lo tanto es acogido y levantado por Dios. En el Evangelio de Mateo, que se sitúa en tiempos conflictivos entre judíos y cristianos, y también posee elementos que ayudan a comprender un poco la infancia de Jesús. Se enfatiza en que Jesús, hijo de David, es el Mesías esperado, es un Salvador misericordioso y se ve a Jesús con grandeza, con una visión de gloria. Jesucristo era una figura singular e irrepetible, es el Hijo de Dios. En el Evangelio de Lucas, que emplea también tradiciones propias para confeccionar su Evangelio de la infancia de Jesús. La mayoría de la información es recopilada por él mismo. En este caso, el Evangelio se centra más en la vida pública de Jesús y le da una gran importancia a la acción curativa. Se presenta a Jesús como un médico divino de auxilio a los hombres, que con su misericordia Dios se deja ver en él y se acerca a los hombres. En el Evangelio de Juan, Jesús habla de su persona y su misión, y rara vez menciona la causa de los pobres y los oprimidos. Juan proporciona a veces información de gran valor histórico. Por ejemplo, los primeros discípulos de Jesús provienen del círculo del Bautista. No hubo proceso judío contra Jesús, sino un interrogatorio para trasladar la denuncia a Pilato. Jesús fue ejecutado también en la víspera de Pascua y no en un día festivo. Ahora, este evangelio también se centra mucho en que Jesús es el revelador que lleva consigo la salvación y la vida del Padre, es el verdadero Hijo de Dios. Se ve a Jesús como el ser que orienta el acontecimiento salvífico. En el Evangelio de Tomás no se habla de las curaciones de Jesús ni de su muerte o resurrección y tampoco se le atribuye ningún título cristológico. Se trata simplemente de una recopilación de 114 dichos de Jesús, palabras sapiensales o proféticas, parábolas o diálogos breves. Por último, la fuente Q, que constituye dichos que fueron recogidos probablemente por misioneros itinerantes de los primeros años que continuaron el estilo de vida y predicación de Jesús, y a los que les interesaba mucho conocer su enseñanza. Esta fuente es considerada como la más importante para reconstruir la enseñanza de Jesús, ya que solo contiene dichos y parábolas.
Muchas gracias, doctora, por ese aporte tan interesante. Ahora continuamos a la segunda pregunta de ¿quién es Jesús de Nazaret según sus historiadores contemporáneos, aquellos que estuvieron en su misma época? A continuación, con el historiador Daniel Felipe Quintero. Según el texto de Pagola, nos cuenta que hay diferentes perspectivas según quien lo veamos. Por ejemplo, Flavio nos cuenta que Jesús fue una persona muy sabia, maestro de gente que recibía con gusto la verdad, y que fue autor de hechos asombrosos, que atrajo tanto a judíos como a personas de origen griego, y que murió crucificado. Cuando esto sucedió, las personas que lo amaban nunca dejaron de hacerlo. Según los romanos, nos cuentan que no existía ninguna duda de la existencia de Jesús, que ofrecen de él una imagen esquemática. Por ejemplo, que Jesús es oriundo de Judea, que ha sido ejecutado bajo Tiberio por el gobernador Poncio Pilato, y que fue venerado por sus seguidores como un dios. Según el manuscrito de Qumran, nos cuentan o nos dan luz sobre las primeras comunidades cristianas, las imágenes utilizadas, la idea de la nueva alianza y el uso del vino en los banquetes sagrados. Y ya la literatura rabínica nos da una imagen completamente diferente y nos dijo que practicaba la brujería, por lo que hacía milagros, que se burló de las palabras de los sabios, que expuso las escrituras de los fariseos y que tuvo 5 discípulos, que además de eso desvió a Israel de su camino y que fue crucificado como un falso profeta. Muchas gracias, doctor Quintero, por esos aportes tan increíbles. Ahora pasemos con la sinopsis del doctor José Iván Martínez. Hola Isa, muy buenos días. Bueno, por último, para esta comprensión de Jesús, después de leer los capítulos de Ratzinger, con esta nueva información que hemos adquirido de los textos, podemos ver que Jesús fue quizás el personaje histórico más importante, que fue enviado por Dios, que vino a enseñarnos del reino de los cielos, y es un ser que nos ama mucho, ya que hizo el acto más sincero de amor, que fue morir por nosotros. En él siempre vamos a encontrar a alguien que nos escuche, y que de una u otra manera nos guíe por el camino del bien. Muchas gracias, doctor. Usted tiene total certeza sobre Dios. Ahora, finalicemos con el invitado sorpresa que nos hará el review del podcast. Muy buenos días, gracias por la invitación al podcast. Pues en general me ha gustado mucho cómo abordan estos temas de Jesús, dado que hace una información más concisa en cuanto a conocer más de su vida y quién fue realmente. Por ejemplo, yo no sabía que habían tantas fuentes para conocerlo, entre ellos sus evangelios, de los cuales no tenía un previo conocimiento pues, sobre el tema por parte de la vida de Jesús, como lo abordaban. Tampoco sobre tantos historiadores tan importantes respecto a este tema. En general me gustó mucho el podcast y el cómo abordan esos temas de una forma pues, fácil de comprender y concisa. Y eso es todo. Recuerden sintonizarse mañana a la misma hora. Hasta luego.